Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta, su emisión estelar de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles en este recorrido por los hechos que han sido noticia este lunes en nuestro país y el mundo. De inmediato iniciamos con las informaciones. El presidente Luis Abinader aseguró que República Dominicana no administraría bajo ningún concepto las donaciones destinadas hacia Haití para combatir bandas paramilitares. Eva Santana nos completa la información. Este fin de semana, durante la cumbre Brasil-Caribe, se dio a conocer que el Banco Interamericano del Desarrollo BID donó $290 millones destinados a proyectos de alimentación escolar y recuperación de hospitales en Haití. Sin embargo, aún la entidad financiera multilateral no ha brindado informaciones sobre cuál comisión administrará los fondos, función que hoy fue abiertamente rechazada por el presidente Luis Abinader. Sí hemos tenido información de hacia dónde van, pero no podemos involucrarnos. Eso ya hay que dejárselo al Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene sus formas de auditoría y de control. Antes de llegar a Brasil, el primer mandatario realizó una visita oficial a Francia, donde sostuvo una reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron, el cual ha decidido facilitar ayudas a los agentes kenianos que están luchando en el país haitiano. El presidente Macron nos informó que ellos le están dando equipos militares a la misión de Kenia y que van a seguir ayudando en la medida de sus posibilidades también. En el caso del presidente Lula hablamos en menor medida sobre esos temas, pero también que ellos están en disposición, y él también lo dijo en su discurso, en el discurso durante la reunión, de la preocupación que se tiene sobre el caso haitiano. Hay preocupación y se está esperando, yo pienso que ambos países están esperando también el liderazgo de Estados Unidos, otro país que entre y ellos también apoyarlo. Abinader aprovechó la ocasión para aclarar que la comunidad internacional está consciente de todas las ayudas que República Dominicana ha extendido a la vecina nación, mintiendo que algunas denuncias, como la realizada por un medio del Vaticano, sea una posición oficial. Es en el periódico oficial del Vaticano, pero no es una posición editorial ni una posición del Vaticano. Ellos sencillamente se hicieron eco de una declaración de una institución dominicana, que esa institución dominicana dijo que no estaba de acuerdo, sino que era la opinión de uno de sus miembros. O sea, ahí quedó esa información ya negada. Durante la semanal con la prensa también aseguró que gracias a las deportaciones de parturientas haitianas, los gastos hospitalarios se han reducido. Eva Santana, Noticias Su Mundo. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, reiteró la necesidad de que el Congreso Nacional apruebe el nuevo Código Penal para que casos como la tragedia del Jet Set puedan ser juzgados al nivel que prescriben las acciones cometidas. Esmirna Mateo con los detalles en el siguiente reporte. Se trata de la primera vez que la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, se refiere a la tragedia del Jet Set y lo hace ante la necesidad de una legislación que sea capaz de sancionar un hecho en el que perdieron la vida 236 personas y causó heridas a más de 180. La República Dominicana es indispensable para nuestro trabajo tener una norma sustantiva, una ley sustantiva, en este caso un código penal actualizado. Lamentablemente nuestro código tiene 141 años de vigencia y es evidente que la criminalidad cambia y también la norma debe actualizarse. Así como lo decíamos en nuestro comunicado, el Congreso ha manifestado su intención de dotar al país de un nuevo código y estamos seguros que Dios mediante, con la labor del Congreso, en los próximos meses vamos por fin a tener un nuevo Código Penal. De acuerdo al artículo 319 del Código Penal actual, la tipificación de homicidio involuntario que le atribuye el Ministerio Público a Antonio Espaillat y su hermana Maribel serían castigados con prisión correccional de 3 meses a 2 años y multa de 25 a 100 pesos. Hay tipos penales que necesitamos, que no existen.
Esas son las garras que necesitamos con ese Código Penal nuevo que saldrá en algún momento. Para castigar delitos que cada vez más se van actualizando, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, abogó para que el Código Penal y el procesar penal sean de igual modo aprobados. Nosotros apoyamos el llamado de la magistrada procuradora, doña Jenny Berenice, a los fines de que el Congreso de la República, y lo planteamos claramente, apruebe no solamente el Código Penal, sino el Código Procesal Penal, para poder tener ya una administración de justicia más cercana al ciudadano, pero que las penas sean correspondientes al tipo de delito que estamos viendo en la actualidad. De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el Congreso Nacional tiene la voluntad política para aprobar la reforma del Código Penal en la presente legislatura. Hemos venido diciendo que no es posible que en pleno siglo XXI, ya tercera década del mismo, estemos con una justicia que se esté basando precisamente en un código que data de 1811, aunque nosotros lo adoptamos en el año 1884, es decir, es un código que está totalmente desfasado. Cuando se creó ese código, ¿quién pensaba en la vida que íbamos a estar hablando hoy día de inteligencia artificial, de ciberdelitos, ciberseguridad? Es decir, tenemos un código que necesita ser reformado con urgencia y nosotros hemos asumido ese compromiso, tanto el presidente Pacheco de la Cámara de Diputados como quien les habla, con todos los legisladores, a que vamos a hacer todo lo humanamente posible para que en esta misma legislatura la República Dominicana tenga un nuevo Código Penal. ¿Con cúmulo de penas? El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles a las 11 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra los propietarios de la discoteca Jet Set, a quienes el Ministerio Público solicita 18 meses como medida de coerción. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, el abogado penalista Félix Porte acusó al Ministerio Público de jugar el rol de abogado defensor de Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, en el caso que se le sigue por la tragedia del pasado 8 de abril. La teoría del Ministerio Público va consona de la mano con lo que quieren los abogados de Antonio Espaillat, declaró Portes al ser entrevistado vía telefónica en el programa televisivo matutino Su Mundo. Este es el primer caso en mis 23 años que veo que el Ministerio Público lleva la misma teoría que la defensa, criticó el abogado al momento que explicó que siempre debe haber situación encontrada entre las partes defensora y la acusadora. Y a propósito del tema, la solicitud de medida cautelar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat fue pospuesta para este miércoles tras varias jornadas que fueron caracterizadas por el arresto de los dueños del Jet Set y la puesta en circulación del documento que contiene fuertes acusaciones para sustentar las imputaciones de negligencia y homicidio involuntario. El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho, resaltó que desde el primer momento en que se registró el lamentable suceso, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, dispuso todas las medidas necesarias para que se realizara una investigación seria que impidiera que haya impunidad en estos hechos que han generado un duelo colectivo en República Dominicana, dijo Camacho al ser abordado por periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Por otro lado, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, manifestó su preocupación por la suplantación de dominicanos por nacionales haitianos con documentos de identidad alterados, por lo que pide mayores controles para enfrentar la situación. Entendemos nosotros que los consulados dominicanos que están en Haití, en los distintos puntos, deben tener cuidado y debe inclusive el gobierno debe reducir la matrícula de cónsules y vicecónsules. Eso hay que reducirlo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque todo el mundo sabe lo que está pasando en Haití y el poder económico también lo tienen esas bandas, y esos que están alrededor de las bandas y que apoyan esas bandas pueden pasar muy fácilmente aquí por su economía con un visado. Hay que extremar las medidas por encima de todo la seguridad nacional. Es lo que decimos también con respecto a los empresarios agrícolas, industriales, agroindustriales, de la construcción, del turismo. Por encima de todo, la patria.
los supremos intereses de la nación. El Instituto Duartiano, por el 231 aniversario del natalicio de María Trinidad Sánchez, depositó una ofrenda floral en el parque que lleva el nombre de la heroína en la calle Leas Mercedes de la ciudad colonial. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, manifestó que la cantidad de mujeres parturientas haitianas ha disminuido en un 30% en los hospitales públicos del país. Suero destacó además que dicha reducción se debe al protocolo implementado por las autoridades dominicanas, el cual inició el pasado 21 de abril con la verificación migratoria en 33 hospitales públicos del país. Los hospitales la reducción ha sido de un 30%, 30.2, 32%, se ha habido una reducción en un 32% de esos partos. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con la implementación de ese protocolo. Nosotros lo que hemos dicho y seguiremos diciendo hasta el final de que si hay alguna extranjero en condiciones de salud deplorables, bueno, pues que no se envíe a su país hasta que la salud de esa persona mejore. Esa ha sido mi posición todo el tiempo y voy a ser coherente en eso. Ahora, apoyamos el protocolo, apoyamos la medida, y siempre hemos planteado al gobierno de que sea más estricto en la frontera y algunos barrios y zonas del país donde hay muchos ilegales. En otro orden, Suero reiteró el llamado al gobierno dominicano para que pongan un alto a las cancelaciones masivas de médicos, ya que el sector salud ha cumplido su parte, dejando de lado las paralizaciones en los hospitales públicos del país. El presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril, Andrés Fortunato, se pronunció este lunes a favor de las medidas que implementa el gobierno para frenar la migración irregular de haitianos. Indicó que está de acuerdo con la regularización, con una estrategia que permita proteger la soberanía dominicana. Nosotros que sabemos el fondo de lo que hay, decimos que hay que seguir con la misma política migratoria. Y que si el Consejo Económico y Social puede determinar y garantizar que haya una regularización realmente de los haitianos que vienen a trabajar a la República Dominicana, si lo entienden que hay garantía y seguridad de nuestra soberanía, que vengan. Pero creando primero los comités de defensa de la soberanía nacional en todo el país. Habló en esos términos durante una ofrenda floral en el altar de la patria por el fracaso de la invasión norteamericana. Cambiamos de noticia. La Secretaría de Dominicanos en el Exterior del Partido de la Liberación Dominicana expresó su profunda preocupación por la situación migratoria que afecta a miles de dominicanos radicados en Puerto Rico, denunciando un supuesto estado de indefensión y abandono por parte de las autoridades consulares dominicanas y los diputados del oficialismo en el exterior. A través de un comunicado, la organización política deplora lo que considera una actitud de indiferencia y menosprecio por parte del gobierno. Solicitamos al gobierno dominicano que aproveche los espacios multilaterales regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Asociación de Estados del Caribe, AEC, para abogar por la protección de la dignidad y los derechos de los migrantes caribeños. Es necesario que los legisladores del PRM en el exterior conformen equipos jurídicos locales en las demarcaciones y se auxilien de organizaciones de los derechos humanos y de aquellas organizaciones que trabajan con derechos de los migrantes para impulsar un plan jurídico y psicosocial para los dominicanos que se encuentran en sus respectivas demarcaciones y necesitan este tipo de ayuda. La entidad recordó que el artículo 38 de la Constitución de la República Dominicana consagra el derecho a la dignidad humana, principio que aseguran está siendo vulnerado con la falta de atención que padecen los connacionales en la isla. Ignacio Ditren, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, advirtió que el Partido Revolucionario Moderno ya se percibe tensiones internas que podrían derivar en conflictos por el control de las candidaturas presidenciales. Sabrina Lorenzo tiene el reporte. El dirigente del partido de la Fuerza del Pueblo, Ignacio Ditren, aseguró este lunes que en el Partido Revolucionario Moderno
comienzan a manifestarse tensiones internas que podrían convertirse en conflictos por el control de las candidaturas presidenciales. Además, el partido de gobierno se expone a problemas internos con las candidaturas que tienen. Ya de hecho se avisoran o se vislumbran algunos conatos de incendio. Durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Ditren expresó que el actual gobierno en su segundo periodo enfrenta un creciente descontento por la ciudadanía debido al manejo de grandes sumas de dinero sin que se vean resultados palpables, lo que a su juicio ha generado un cansancio en la población, enfatizando que ha manejado casi 600.000 millones de dólares y no se ve una obra importante. Casi 60.000 millones de dólares y tú no ves una obra de importancia, no ves una sola. Y el dinero, la gente no lo ve, hay una queja constante, los productos de primera necesidad, todo por las nubes. Entonces, ellos mismos se están desmontando. Nosotros lo que tenemos que seguir fortaleciendo nuestro partido y eso nos va a dar el triunfo. El militante aseguró que el Partido de la Fuerza del Pueblo se encamina a asumir el poder en el 2028, pero alertó que no se puede permitir divisiones internas que debiliten sus posibilidades electorales. La Fuerza del Pueblo, con Dios delante, en el 2028 va para el poder. Y no se puede dar el lujo de permitir algunas fricciones innecesarias, porque eso traería ruidos que no pueden dilatar o entorpecer el acceso al poder. Sobre una posible alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, Ditren lo consideró ideal, aunque recordó que hay una gran cantidad de votos flotantes que no se identifican con ningún partido y tienden a inclinarse según el contexto. Es lo que expresó Omar, que él sueña con volver a ver a su padre como presidente. Esa es la realidad. Sí, pero hay muchos dentro que lo están apoyando a él y se pero ve está la bien, pero si él dice, desde afuera. Pero si él dice que él sueña con volver a ver a su padre como presidente, ahí se acabó todo. Pero no ha afectado esto a lo interno. No, para nada. No. Okay, al contrario, nos ha fortalecido. ¿Por qué? Porque se vislumbra que tenemos ahora dos personas con muchas posibilidades. Incluso en este momento, yo entiendo que Omar es el político más valorado que tiene el país. ¿Algo relevo? Atribuyó la tensión entre el expresidente Danilo Medina y Leonel Fernández a un problema de celos y liderazgo. Él tiene mucho celo con Leonel Fernández. Y ahora más. Es un problema entonces entre líderes, no entre el partido. No, o sea, nosotros simplemente vimos el trato que le estaban dando a Leonel inmerecido, como lo que ocurrió en octubre del 2019. Entendimos que ya no buscábamos nada ahí y nada, nos fuimos. Y simplemente ya no estamos pensando en eso. Finalmente, al referirse a Quirino Ernesto Paulino, Ditren aseguró que es un bandido, capo de capos, y que los que siguieron después lo formó él, además de hacerle mucho daño a la sociedad, destacando que él menciona al exmandatario Leonel Fernández, puesto que éste se encargó de quitarle su reinado, su imperio y meterlo preso. Sabrina Lorenzo, Noticias, Su Mundo. En otra información, el presidente del Partido Demócrata Institucional, Dr. Ismael Reyes Cruz, llamó al gobierno y a todos los sectores sociales a enfrentar con responsabilidad y visión la persistencia del trabajo infantil en República Dominicana, tema que volvió al centro de la agenda tras recientes denuncias de organizaciones sociales y el Ministerio de Trabajo. Desde el PDI reiteró la necesidad de establecer una política pública integral para erradicar el trabajo infantil con enfoque preventivo, protección familiar, apoyo educativo y seguimiento institucional, incluyendo la creación de una red nacional de alerta comunitaria temprana, fortalecimiento de los programas de cuidado infantil y el rescate del rol activo del Estado como garante del bienestar de la niñez.
Mientras tanto, el ingeniero Ramón Emilio Goris, presidente del Partido Humanista Dominicano, exhortó al presidente Luis Abinader a priorizar la defensa del productor nacional, especialmente la de los arroceros, en el marco de la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Durante una asamblea del Comité Ejecutivo Nacional de la entidad partidaria, Goris advirtió que sectores productivos claves en el país podrían verse severamente afectados si no se renegocian las condiciones del tratado en función del interés nacional. Escuchemos. Nosotros hemos estado abogando para que la República Dominicana, el aparato productivo, respaldado por el gobierno de manera fundamental, el gobierno de turno de ese entonces y ahora este gobierno, logre tener una revisión del Tratado de Libre Comercio. Si no hay una revisión del Tratado de Libre Comercio, Centroamérica y República Dominicana seguirán recibiendo embate negativo para la economía de nuestros países. Yo estuve también en la Organización de las Naciones Unidas en el año 2018, y allí nosotros abordamos este tema con el presidente, con el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el sentido de que la situación de desempleo, la situación del bajo crecimiento económico de la mayoría de los países de Centroamérica, de todos nuestros países latinoamericanos, nos perjudica. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, destacó el crecimiento de las acciones institucionales, las certificaciones recibidas por los servicios, la transparencia en el manejo de los recursos y las acciones del organismo constitucional para reducir el número de personas que no conocen sus derechos. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos amplía. Por cuarta ocasión, el defensor del pueblo se presentó ante el Congreso Nacional para presentar sus logros durante los 4 años al frente de la Defensoría del Pueblo. En el 2024 administramos apenas 275 millones de pesos. Eso es el 0.03% del presupuesto general del Estado. Con esa proporción, no solamente hicimos las transformaciones visibles que diré, sino que hoy somos un ejemplo de inversión pública bien ejecutada. El titular del órgano Extrapoder reveló que durante el 2024 se tramitaron 9.328 casos, tanto individuales como colectivos, de los cuales se dio respuesta al 96.2%. De igual modo, resaltó que se gestionaron 2.336 casos de manera directa, lo que representa un aumento del 109.5% respecto al año anterior. Vemos justamente, conscientes de que los resultados son limitados, pero el compromiso con el país no lo es. Ahora bien, rendir cuenta no basta. Si el pueblo no siente el Estado en su cotidianidad, los derechos no se garantizan solo desde la oficina. Pero eso es una decisión clara, salir del dentro y caminar hacia los márgenes. Y hemos hecho que la democracia con este esfuerzo justamente no se vea de manera actual como no plena, sino que llega a todos. Ulloa resaltó además el impacto de iniciativas como el voluntariado del Defensor del Pueblo, Ruta de los Derechos, Diálogos en tu Comunidad, Constitución Animada como elementos que han permitido construir ciudadanía y reducir el número de habitantes que no conocen sus derechos. En el 2024 llevamos la Ruta de los Derechos, una estrategia nacional que recorrió las 31 provincias y el Distrito Nacional. Más de 52.000 personas en jornadas educativas, operativos comunitarios, conferencias y mesas de trabajo institucional fueron impactadas. Durante su rendición de cuentas destacó que más de 312.000 personas fueron beneficiadas por los programas formativos y alianzas académicas. En el acto estuvieron presentes tanto el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, entre otras personalidades. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo.
Legisladores de diferentes partidos políticos dudan que unos 143 legisladores no hayan presentado su declaración jurada de bienes, ya que recibieron asesorías para presentar esta documentación ante la Cámara de Cuentas. Sin embargo, hay quienes dicen que puede ser que uno u otro haya presentado inconvenientes en el proceso que se realiza cada año. Quisiera pensar que no son tan altos. Eso es una responsabilidad de cualquier persona que está en cargo público de no presentar su rendición de cuentas, dígase senadores, diputados, alcaldes, regidores, que fueron electos para servirle al país. En nuestro caso, nosotros por lo general a finales de agosto estamos depositando siempre nuestra rendición de cuentas en lo que hemos ya ganado nuestra diputación. Espero que no. Pero hay que ver quién está publicando estas cifras. En septiembre del 2024 yo recuerdo un titular que hablaba de que solamente 112 diputados y 17 senadores habían presentado la declaración jurada de bienes luego de asumir en agosto. Definitivamente que si así va a empezar esta nueva Cámara de Cuentas me crea mucha suspicacia. ¿Por qué? Porque como de repente un año después entonces el número aumenta a 133. Ellos de manera responsable lo que deben es sacar un comunicado diciendo claramente con nombre y apellido quiénes son los que no han declarado para poder constatar entre los que han depositado y los que no. Yo de manera particular tengo mi certificación de que la deposité en el plazo que establece la ley. Entonces me parece una forma incorrecta de actuar de la Cámara de Cuentas. Yo pienso que no es tan alta la matrícula de diputados y de senadores que no hayan hecho su declaración jurada. No pienso que sea una matrícula tan alta. No sé en qué se basa la Cámara de Cuentas, porque ellos tienen su listado, tienen sus estadísticas, pero no creo que sea una matrícula tan alta. En el caso nuestro, ya en los 2 periodos que tenemos como diputados, hemos hecho nuestra declaración jurada con tiempo. Según informó la entidad a la prensa, están pendientes de presentar su declaración jurada de bienes 2.660 funcionarios de ayuntamientos de diferentes cargos, así como 266 funcionarios de juntas de distritos municipales de diferentes cargos. Lamentablemente, un agente de la Policía Nacional mató de un disparo en la cabeza a un joven mecánico que previamente había sido esposado durante un incidente registrado la noche de este domingo frente al Parque Central de San Antonio de Guerra. De acuerdo con versiones ofrecidas por testigos y comunitarios, el hecho ocurrió cuando el joven, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, fue detenido por una patrulla policial que le solicitó los documentos de la motocicleta en la que se desplazaba. Andaba mucho mío, pero un muchacho joven, alegre, como siempre. Ellos quieren contra la guerra, mijo. Ellos quieren contra la guerra, la policía. Mi primo estaba esposado. Y aún así, rodeado de policía, vino otro policía y sobre los demás policías le dio un disparo justamente en la 100. Porque eso fue una injusticia. Porque ya te pasaba, ¿por qué le tiró un tiro? Llévatelo preso y ya. Eso fue un abusador, pero nosotros queremos justicia. Yo vi el video y vi cuando vino el policía, le hizo así por arriba para ir y lo mató. Según los reportes preliminares, los agentes intentaron incautar el vehículo, a lo que el joven se habría resistido, iniciando una confrontación que culminó con el disparo letal. Testigos aseguran que el joven no portaba armas y que su reacción fue en defensa de su medio de trabajo. Por otro lado, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, informó que en el último año más de 50 agentes de la Policía Nacional han sido sometidos a la justicia por cometer excesos en el ejercicio de sus funciones. Al ser cuestionada sobre la alta letalidad durante operativos policiales, donde solo en junio 12 presuntos delincuentes han muerto en supuestos enfrentamientos y apenas un agente ha resultado herido, Raful reiteró que cualquier miembro que exceda sus funciones será inmediatamente investigado. En el marco de esta política institucional, la ministra presentó el Decálogo del Buen Servicio Policial, parte del nuevo modelo de patrullaje en el proceso de la reforma policial. El documento establece 10 normas de conducta para los agentes, entre ellas nunca maltratar a un ciudadano y portar con decoro y orgullo su uniforme. En otra información, la Junta Monetaria autorizó al Banco Central liberar recursos del encaje legal por 50.000 millones de pesos,
un 2.4% del pasivo sujeto a encaje legal. A través de un comunicado, la entidad bancaria informó que la decisión se tomó en la sesión del pasado 13 de junio. Los recursos deberán ser otorgados a una tasa de interés no mayor al 9% anual y plazos de hasta 2 años para sectores económicos de amplio impacto en la actividad productiva como construcción, manufactura, exportación, agropecuaria, así como micro, pequeñas y medianas empresas. Precisó que para la adopción de estas medidas, la Junta Monetaria tomó en consideración los elevados niveles de incertidumbre y volatilidad del panorama internacional asociados a múltiples conflictos geopolíticos a escala mundial. El presidente Luis Abinader, quien informó que en el mes de julio recibirán un informe sobre el tren metropolitano que presentarán al presidente francés Emmanuel Macron. Entonces, es bueno que se sepa que estamos trabajando, tenemos una compañía que nos está haciendo una última asesoría, revisando todo el proceso, y en la primera semana de julio, pues termina, nos da su último informe, y quedamos con el presidente Macron con ese último informe, pues entonces discutirlo, pero ellos tienen la mayor disposición de financiarlo. Ya ellos tienen una oferta de un 85% y nosotros presentamos la oferta de que fuera de un financiamiento de un 100%. Se recuerda que el primer mandatario francés mostró interés de financiar un 85% de la red metropolitana del transporte. El Instituto Dominicano de Meteorología informó que al interior del país continuarán generándose algunos aguaceros locales con tronadas aisladas. La institución indicó que entre las provincias donde se generarán lluvias están Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Santiago, San Juan, entre otras, debido a la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera. Para el resto del país, predominará un cielo medio nublado sin precipitaciones importantes. De esta manera finalizamos nuestra emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de la noche. Recuerde ahora a las 10 quedarse con nosotros en nuestro editorial Su Mundo. Nos reencontraremos en una próxima entrega.